Mario enfrenta. Muchachos, un saludo especial para todos ustedes. Espero se encuentren bien, al igual que sus familias. Este es nuestro tercer encuentro por medio de videoclase y espero sea de su agrado. Quédense ahí. Bien, muchachos, primero, bienvenidos a todos los estudiantes de grado noveno del Colegio Juan Luis Londoño de La Salle. De acuerdo a las fechas que se encuentran establecidos aquí en esta imagen, pues cada uno de ustedes verá este video. Lo primero e indispensable es poner este espacio en presencia de Dios. Así que como familia lasallista, vamos todos a decir juntos, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Muchachos, en estos días o por estos días a nivel mundial se celebra la venida del Espíritu Santo, el conocido Pentecostés. Por eso, en medio de nuestra familia y de esta situación, vamos a disponernos un minuto a dar gracias a Él por todas las cosas que nos ha dado y también pedir por las que necesitamos, como también vamos a pedir por el mundo y porque sane nuestra tierra. Bien, venimos trabajando un concepto que es el de evolución. Hemos visto algunos fundamentos para poder comprender un poco el concepto y tratarlo de asociar con la realidad y con el milagro de la vida. Por tal motivo quiero que en este instante ustedes escriban el propósito teniendo en cuenta las fechas que anteriormente les mencioné. Y el propósito dice reconocer las bases teóricas y fundamentos de la selección natural. Es un concepto muy utilizado en la ciencia actual para dar respuesta a esa evolución. Pero no solamente vamos a hablar del concepto de evolución y de la selección natural, sino también vamos a hablar de algunas particularidades de algunos científicos que respaldan esta teoría, especialmente Charles Darwin. Vamos a trabajar 3 enseñanzas a lo largo de este encuentro, como también las preguntas del listón, y estas enseñanzas tienen que ver con 1. La evolución se basa en la selección natural. 2. La evolución se apoya del estudio paleontológico. Y 3. La evolución está respaldada por la genética. Y el listón tiene 2 preguntas, una de ellas se responde lógicamente y la otra humanamente. ¿Cuál fue el fundamento del estudio de la evolución por científicos? Y la segunda es, ¿cuál es el valor de la vida teniendo en cuenta la evolución? ¿Cuál es el significado real de la vida? Ese don, teniendo en cuenta la biología, la química, las partículas y la materia. ¿En dónde queda el milagro de la vida? Y es que quiero iniciar contándoles, muchachos, que no solamente Charles Darwin dispuso toda su vida a la investigación y tratar de dar respuesta a esa incógnita que todos ellos tenían en común, y era poder dar respuesta a su existencia. Empezando por Jean-Baptiste Lamarck, un naturalista, filósofo, escribió un libro en 1809 publicado también con el nombre de La filosofía zoológica. Él trataba de dar respuesta a esa incógnita de dónde venimos. Y él decía en este libro, particularmente, que todos los seres vivos actuales no tuvieron un punto o un creador o una creación, tampoco estaban desde ese momento inicial creados como los conocemos, sino que todos los individuos eran producto de un antepasado común que evolucionó. Carbon Linneo, un gran científico también naturalista, muy importante para la ciencia y para la biología, debido a que él es el primer individuo que crea la taxonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que es quien le da nombre a todos los individuos del planeta. Específicamente las plantas fue la que más investigó, pero, ejemplo, en el hombre lo bautizó como el Homo sapiens. Así como a nosotros, a todas las especies las bautizó, les puso un nombre y un apellido, dice la ciencia.
Theodor Swan, muy famoso por su teoría celular, que nosotros vimos hace un par de meses, o inclusive un par de años, es un científico que le apunta que todos los seres vivos están compuestos de células. Esta teoría fue publicada en 1839. Seguido de esto, nuestro conocido Robert Hooke descubre las células, también con alguna ayuda de un microscopio, y también ayuda a la teoría de la elasticidad, pero él descubre la esencia de la vida en una diminuta partícula llamada célula. Nuestro conocidísimo Gregor Mendel, a raíz de su necesidad de poder dar respuesta a su existencia, encuentra la herencia genética como una como la columna vertebral de la evolución, diciendo que todos los individuos tenían algunas necesidades y a raíz de estas necesidades también cambiaban genéticamente. Nuestro conocidísimo Alexander Oparin, bueno, para ustedes creo que aún no es muy común conocer este nombre, pero sí lo vamos a trabajar bastante. Él publicó un libro llamado El origen de la vida. Y él habla específicamente de que todo viene de un caldo primitivo. Él lo denomina así. Y específicamente en el siglo XIX habla del origen de la vida, a raíz de partículas químicas específicamente. La mezcla de moléculas, biomoléculas, generaron vida. Trató de crear como una especie de bacterias y de esta manera pudo descifrar esta teoría del origen de la vida. Pero pues el día de hoy vamos a hablar específicamente de uno de los más importantes en la ciencia, y es Charles Darwin. Pero antes de buscar su teoría como tal y entrar a trabajar la teoría, vamos a hablar de quién fue él, cuáles fueron sus motivaciones y hay datos muy importantes que quiero que ustedes conozcan. Charles Darwin es uno de los científicos más conocidos en la ciencia y yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado algo de su nombre. La selección natural, su libro El origen de las especies, pero quiero que vayamos un poco más allá, encontremos su motivación, encontremos por qué él hizo esto, qué lo motivó, qué pasaba en esta época. Y bueno, Charles Darwin fue un naturalista inglés, destacado por sus grandes investigaciones y libros como El origen de las especies y El origen del hombre, dos libros muy conocidos por la ciencia. Pero, ¿cómo nació esto? Él quería dar respuesta a esas incógnitas que tenían los científicos, de poder encontrarle respuesta a la evolución. Nosotros fuimos creados así o somos el resultado de la evolución o de los cambios. Él tiene suerte porque en esos tiempos estaban mandando una tropa desde el oriente de nuestro continente hacia el occidente, estamos hablando de América. Y había una tropa que venía también a investigar y a completar los planos de los continentes, específicamente de Sudamérica. Él aprovecha esto y aborda el Beagle, que es un barco, y van por todo el mundo. Charles Darwin, en medio de esta investigación, descubre bastantes cosas que les voy a contar a continuación. Algo sucedía en esta época, sí. Charles Darwin estaba pasando por una de las épocas más fuertes en la religión, en la que toda su familia y hasta él mismo eran muy devotos a la religión, creyentes en Dios. Pero a raíz de algunas circunstancias que les voy a contar en el transcurso de este video, vamos a entender su motivación aún más fuerte. Lo primero es que en este tiempo el incesto ya se conocía en la sociedad, pero Darwin, digamos que tratando de ser mucho más rápido en esta situación de encontrar una pareja y demás, que es demasiado complejo, pues decide casarse con su prima, llamada Emma, y con ella tiene 10 hijos. Una de las curiosidades de Darwin es que producto de este incesto con su prima tienen 10 hijos, los cuales 3 mueren y otros 3 resultan estériles. Darwin creía mucho en Dios, pero a raíz de que una de sus hijas muere de una enfermedad muy, muy difícil llamada tuberculosis, él pierde la fe en Dios y
Digamos que eso lo motiva mucho más a él para poder responder a una necesidad de existencia, el por qué pasaron todas estas cosas. No tenía mucha respuesta referente a eso. Digamos que el incesto, aparte de ser un producto de la religión creado, de que se prohíbe, él no sabía realmente cuál iba a ser la repercusión, y aquí la tuvo. Este viaje que él realizó en este barco dura 5 años. 5 años él duró por todo el mundo, tratando de investigar, leer, escribir, también descubrir, excavar. Estando por el mar de Chile, y aquí es un dato muy importante, contrae una enfermedad que a él le va a generar años posteriores la muerte. ¿A qué se debe esto? Debido a que en medio de no conocer, cuando llega específicamente a Chile, en esta embarcación, llegan a unas islas donde él es picado por un insecto llamado la vinchuca, que es una garrapata negra, y genera una enfermedad porque inyecta una bacteria que ataca el corazón y el estómago. Esta enfermedad lo mantuvo doblegado 40 años y es bastante curioso. Es más, si en algún momento ustedes pueden ver la película pues, salió hace pocos años, se llama El Origen, muestra un poco más real la enfermedad que tenía Charles Darwin. Él muere a raíz de un paro cardíaco producido por esta enfermedad 40 años después. Pero, ¿cuál fue el pensamiento de Darwin que lo motivó a hacer todo esto? Pues primero romper con un radicalismo que existía en esa época debido a la religión, en donde las personas que decían hacer ciencia o investigar eran personas opuestas a Dios, quiere decir enviadas por Satanás. Más específicamente, si ustedes pueden leer, investigar, y así era. Y también que había una realidad tangible, que realmente más allá de una superstición mental y espiritual, existía algo muy lógico. Y también encontrar alguna cura para la enfermedad de su hija. Él desarrolla 2 obras totalmente importantes, El origen de las especies, publicado el 21 de noviembre de 1859, y también El origen del hombre, publicado en 1871. Charles Darwin hace un recorrido y aquí un mapa muy curioso que quiero que ustedes, al igual que yo, vamos a investigar mucho, aunque yo he estado leyendo bastante. Él recorre todo el hemisferio, tratando de pasar desde la parte oriental a la parte occidental. Hay algo que me parece curioso acá, es que si ustedes se dan cuenta, en las flechas va a las direcciones en las que él estuvo. Entonces él arranca desde Inglaterra, para en Sudamérica y hace todo el recorrido por Argentina, por Chile, donde adquiere la enfermedad, y llega a una isla muy importante para él y su investigación, y fue la isla Galápagos en el Ecuador. Allí encontró muchísimas especies, ya más adelante hablaremos de esto, y él se va por el Océano Pacífico y atraviesa el continente, llegando a Sydney, Australia. Es un dato muy curioso, debido a que varias veces en nuestras clases hemos hablado de este dato. Debemos investigar mucho, ¿no les parece curioso? Cuando él llega a Inglaterra, su país natal, ya muchos de los objetos habían sido enviados anteriormente, porque el barco en el que él iba no era muy grande. Él tenía una habitación muy pequeña donde iba registrando, iba dejando todas las cosas, pero como recogió tantos registros fósiles, recogió tantas especies, él no podía guardar todo esto, entonces él iba enviando a Inglaterra y allá iban publicando, iban organizando, iban mostrándole a la comunidad, a la gente, todo lo que él iba descubriendo. Cuando él llega ya tenía un trabajo adelantado y su manuscrito realizado. Para terminar, muchachos, pues la actividad básica muy sencilla que vamos a realizar, pues primeramente tomar nota de toda esta información, como también elaborar una línea del tiempo con estos científicos nombrados. Pues no les di toda la información porque también quiero que ustedes investiguen y pues elaboren una pequeña línea del tiempo en sus cuadernos. Adicional a esto, quiero decirles que no va a haber una asignación de quiz. El quiz se realizará posterior en el siguiente encuentro.
En la siguiente clase, aparte de ese quiz que se va a realizar, pues voy a compartirles otro video que tiene que ver con este viaje que realizó Charles Darwin y ya muchos datos mucho más específicos que quiero que ustedes tengan en cuenta. Entonces, muchachos, espero haya sido de su agrado la información y que les sirva para este proceso académico. Nos seguimos viendo. Éxitos. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Gracias.